Bueno, vamos con el capítulo de los campos eléctricos. Es algo muy análogo al campo gravitatorio, ¿no? Les hablo un poco del campo gravitatorio, que es. Todo el mundo sabe que nosotros vivimos en la Tierra. Tierra. Sí, es un planeta. Y la Tierra atrae con su gravedad a los cuerpos con masa. Este rojo que está acá es como se llama campo gravitatorio terrestre. Gravitatorio. Entonces, si hay un objeto así con una masa, m, un cuerpo con una masa m va a experimentar una fuerza, la fuerza peso, ¿no? La conocida fuerza peso m por g. Entonces, ese campo gravitatorio, obviamente, si yo me voy alejando de la Tierra, es cada vez más débil. De hecho, ya un poco lejos se la deja de sentir. Entonces, pero en la proximidad de la Tierra, cerca de las proximidades de la superficie de la Tierra, es algo más o menos constante. ¿Sí? Entonces tenemos la proximidad de la superficie de la Tierra, tenemos el campo gravitatorio G, el campo gravitatorio que le dicen G, es la magnitud del campo gravitatorio terrestre, tenemos una masa m, y el peso va a acompañar siempre a ese vector G, hacia abajo. Va a ser m por G. O sea, la masa del cuerpo por la intensidad del campo gravitatorio. Y básicamente acá siempre es en la misma dirección y sentido, o sea, vertical hacia abajo, y es más o menos uniforme. Si se me alejo mucho de la Tierra, el campo gravitatorio va a ser cada vez más débil. Pero cerca de la Tierra, cerca de la superficie terrestre, es más o menos uniforme el campo, ¿sí? No va a variar mucho si yo me subo a una montaña, por ejemplo. Bien, entonces, esta es la analogía. Entonces, existe un campo gravitatorio terrestre, ¿y cómo me doy cuenta que existe un campo gravitatorio terrestre? Porque pongo un objeto con masa y ese objeto con masa experimenta una fuerza, que es la fuerza peso. Esa sería la noción de que existe un campo gravitatorio y que si bien no lo vemos, sabemos que está ahí porque las cosas con masa se van en ese sentido, se aceleran en ese sentido, o experimentan una fuerza en ese sentido. Bien, pasa lo mismo con las cargas eléctricas, ¿sí? Esto es para campos gravitatorios, ahora vamos a ver para el caso electrostático. Entonces, sabemos que existe un campo gravitatorio porque los objetos con masa experimentan una fuerza llamada fuerza peso. Entonces, lo que vamos a decir de los campos eléctricos es algo muy parecido. Existe un campo eléctrico en un lugar del espacio, ¿no? Donde una carga eléctrica experimenta una fuerza de naturaleza eléctrica. ¿Sí? Acá ahora el campo eléctrico no va a apuntar siempre vertical hacia abajo, no es el campo de la Tierra, pero el campo eléctrico puede apuntar en cualquier dirección, sentido. Entonces, pero vamos a hacer algo análogo. Entonces, supongamos que tenemos un campo eléctrico así. ¿Sí? Esto es un campo eléctrico. ¿Cómo me doy cuenta que existe ese campo eléctrico? Está ahí. ¿Cómo me doy cuenta que existe ese campo eléctrico? Ese campo eléctrico está ahí. Bueno, yo pongo una carga Q, y esa carga Q es positiva.
Entonces, esa carga Q, cuando hay un campo eléctrico, va a experimentar una fuerza en esa dirección y sentido. ¿Sí? Siempre la fuerza es en la misma dirección, pero el sentido, si la carga es positiva, es el sentido del campo eléctrico. Ahora, si la carga es negativa, ya la historia dice que la fuerza va a ser opuesta. Es decir, que el campo eléctrico va a hacer fuerza sobre las dos cargas, la misma, pero en el caso de cargas positivas, la fuerza va a ser a favor del campo, en caso de cargas negativas, va a ser en contra del campo. ¿Sí? Bien, entonces el campo es eléctrico, esa fuerza eléctrica, F es Q por E, y todo esto, esta ecuación, la vamos a siempre trabajar en módulo. ¿Sí? No le vamos a poner signos a las cosas. Vamos a trabajar siempre en módulo, y después la dirección y sentido de los vectores lo vamos a determinar de esta forma. En el caso de que ¿sí? Pero en módulo, esto es la ecuación de presencia del campo eléctrico, ¿sí? Manifestación del campo eléctrico. Manifestación del campo. También le llaman manifestación, o a veces también le dicen efecto o efecto de un campo eléctrico. ¿Sí? Manifestación del campo eléctrico o efecto de un campo eléctrico es esa ecuación. Esa es una ecuación, no es la ecuación del campo eléctrico, sino la ecuación de manifestación del campo eléctrico. Es una de las tantas ecuaciones en las que participa el campo eléctrico, que me relaciona la fuerza que experimenta la carga con el campo eléctrico que existe en ese lugar del espacio. Bien, entonces vamos a ver un cálculo sencillo, como para determinar fuerzas y todo lo demás. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de utilización de esa ley. Entonces, una carga Q igual menos 5 de menos 5 microcoulomb, se experimenta una fuerza de 0,05 newtons por estar, vamos a poner 0,01 newton, una centésima de newton, muy poquita, por estar afectada por un onda, por estar afectada por un campo eléctrico. ¿Sí? Si esa fuerza se dirige o tiene se dirige hacia la derecha, indicar la magnitud
y el sentido del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso para poner como ilustrar esa ley, ¿no? Entonces, lo que primero voy a hacer es el esquema por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Cuando es micro, ¿se acuerdan que teníamos que poner 10 a la menos 6? Y nos dicen que la fuerza es hacia la derecha. La fuerza es hacia allá. Bueno, ¿hacia dónde va a ir el campo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Adivinen. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Va a ir a favor o en contra de esa fuerza? Muy bien, Martín, hacia la izquierda. Así es. Hacia la izquierda porque la carga es negativa y entonces la fuerza que experimenta esa carga es opuesta al sentido del campo. Entonces, y ahora necesitamos la magnitud del campo eléctrico. Yo sé que la fuerza es Q por E, todo en módulo, así que no hay nada de vectores ahí. Esta Q va a pasar dividiendo, pero no se olviden que esta Q es 5 por 10 a la menos 6, no es menos 5 por 10, es 5, porque es todo en módulo. Es F sobre Q, es decir, 0,01 newton dividido 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? No va al signo de la carga porque es todo en módulo. Entonces, E me queda a usar división, creo que debe dar, esperen que encuentre mi calculadora, no sé dónde está. Bueno, ¿cuánto da eso? Menos 5 por 10 a la menos 6. No, acá. Dividido 5 por 10 a la menos 6 me imagino que será 20.000, ¿puede ser? 2.000, 20.000 o 2.000. 10 a la menos, 10 por 10 a la menos 3, 2.000, ¿no? 2.000, bien, gracias, Lourdes. 2.000, ¿qué me queda? ¿Y qué unidades me queda ese campo eléctrico? Si puedo hacer esa cuenta. Me quedan unidades de Newton dividido coulombs. ¿Sí? Entonces, esa sería la magnitud del campo eléctrico. Entonces, la forma de determinar hacia dónde va es haciendo la esquemita y fijándose, ¿no? Carga eléctrica negativa, fuerza hacia la derecha, entonces el campo tiene que ir hacia la izquierda. Y luego, con los módulos de esas cosas, calculamos la magnitud del campo eléctrico, que es 2.000 newtons sobre coulombs. Entonces, los resultados de acá sería F 0,01 newton, y ese E que está ahí es el módulo 2.000 newtons sobre coulombs. Entonces, lo que no hay que olvidarse acá es que en esa ecuación, F igual Q por E, siempre va en módulo, o por lo menos nosotros siempre vamos a trabajar en módulo a esa ecuación.